Las transformaciones sociales, económicas y demográficas de los últimos tiempos han hecho que las familias sean más pequeñas y que crezca el número de hogares unipersonales, es decir, el número de personas que viven solas. Vivir solo puede estar motivado por cuestiones de estudio y trabajo o por otras circunstancias de vida, por lo que no debe confundirse con el sentimiento de soledad que cualquier persona puede experimentar, independientemente de si vive sola o acompañada. Prever situaciones de riesgo a través de planes familiares y comunitarios es algo necesario para evitar tragedias. Es importante que las personas que viven solas consideren qué hacer en caso de una emergencia y establezcan un plan de acción con sus amigos, familiares y vecinos. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre los cuidados o precauciones que deben prever las personas que viven solas, un fenómeno cada vez más frecuente en nuestras sociedades. Abordaremos la importancia de establecer planes de acción para responder a situaciones de emergencia que las puedan poner en riesgo. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Diálogos en Confianza, vivir solo y no morir en el intento. ¿Cuántas de las personas que ahora están en casa viéndonos, están solas, tomaron pues este camino de emprender pues un hogar de manera sola, sí cercana con sus familiares, porque de eso se trata, de tener cercanía para poder evitar situaciones de riesgo y de peligro? De eso trata hoy Diálogos en Confianza, así que nos va a interesar mucho escucharlos. Si ustedes que viven solos, ¿cómo han sorteado estas situaciones inesperadas que a veces se presentan y que nos obligan un poco a repensar la situación de tomar una decisión así sin considerar que puede haber otras implicaciones que nos pueden poner en riesgo a nosotros, nuestra integridad, nuestra salud frente a una emergencia, en fin? Compártanos sus opiniones. Roseli estará muy pendiente de ellas y en el lenguaje de señas mexicana estarán, por supuesto, hoy Lía Vadillo y Jimena Raya. Roseli, bienvenida. Muchas gracias, Lupita. Ya aquí veo que todos andan muy activos en redes. Muchas gracias y sigan así comentándonos cómo es que viviendo solos han creado redes de apoyo para justo apoyarse y que ante emergencias tengan con quién acudir. Bueno, y hoy les comparto que estaremos con ustedes hasta las 12 del día. Hay tiempo para llevar a cabo el desarrollo de nuestro programa como los tenemos acostumbrados. Con ustedes hemos hecho una gran comunidad, porque miren, el tema de vivir solo no solo implica pues estar lejos de quienes son nuestras personas cercanas, si es el caso de que no los tengamos como vecinos o quizá enfrente de nuestra casa, implica muchas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy con nuestros especialistas. Se los presento para que los conozcan y ellos van a responder a todas sus inquietudes. Está con nosotros Julieta Pérez Amador. Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto que estés con nosotros. Buenos días. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es maestra en demografía y doctora en sociología, especialista en demografía de las familias. Julieta, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Fernando Aguilar Avilés, ¿cómo estás, Fer? Buenos días, Lupita. Verte muchas nuevamente gracias. porque has estado Aquí estamos, con nosotros. muchas gracias. Anteriormente, sociólogo, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la especialidad en Modelos de Intervención con Jóvenes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Gracias, Fernando. Elizabeth García Cervantes. Elizabeth, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto conocerte. Psicóloga social, maestra en estudios de la mujer, doctoranda en Psicología Social en la UAM Iztapalapa y pasante de Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nuestros invitados esta mañana, y si les parece, pues vamos a entrar de lleno con el tema. En nuestro país, ¿qué tan frecuente es que pues las personas decidan iniciar una vida sola, separarse de sus familias? ¿A qué edades emprende uno pues esta decisión tan importante? ¿Cuáles serían las condiciones para que uno diga, voy a ser independiente? Bueno, yo primero, si me permites, quisiera comentarte que la mayoría de la población no vive en este tipo de arreglo residencial, el arreglo que pues, se conoce como el hogar unipersonal. No, realmente 2.4% de la población lo hace, que es muy poco en términos poblacionales, ¿no? Claro que esto cambia mucho dependiendo del grupo de edad de las personas. Los jóvenes, por ejemplo, le voy a llamar ahorita jóvenes menores de 34 años, pues apenas un 2% de la población joven
vive en hogares unipersonales. Si hablamos de adultos medianos, llamémosle así, de 35 a 64 años, pues es 4% de la población la que vive en hogares unipersonales. En cambio, si nos referimos a los adultos mayores de 65 y más años, pues ya estamos hablando de un 13% de la población que reside en hogares unipersonales. Ahora, estos hogares unipersonales han aumentado a través del tiempo. Se decía mucho que se habían duplicado en 25 años entre 1990 y 2015, al pasar de 5% a 10%. Y me refiero a 10% con respecto al total de hogares que hay de muchos tipos de hogares, ¿no? Y digamos que ahora más bien se triplicaron, si nos vamos un poquito antes en el tiempo y después en el tiempo. En 50 años, que comprende el periodo de 1970 a 2020, los hogares unipersonales pasaron del 4% al 12%. Entonces, efectivamente, estamos en un fenómeno creciente, aunque, insisto, es baja la proporción de la población que vive en este tipo de hogares. Ahora, estos hogares en la actualidad conforman alrededor de 4.4 millones de hogares en México, que representan, y como les decía, el 12% del total de los hogares. Y bueno, ¿cómo son estos hogares? Bueno, pues en general, así resumido, pues la población en hogares unipersonales es predominantemente masculina en edades jóvenes y predominantemente femenina en edades adultas mayores, sobre todo a partir de los 75 años y más. Y eso tiene que ver con dos cosas, con la dinámica demográfica que estamos moviéndonos hacia un envejecimiento poblacional, con el hecho de que las mujeres viven más que los hombres en promedio, y digamos que en la parte de abajo, que les decía que son predominantemente masculinos en las edades jóvenes, es porque finalmente los hombres tienen mayor tendencia a vivir solos por razones de trabajo, y en cambio las mujeres no necesariamente, y eso tendrá que ver con cuestiones culturales también. Esa es como la primera introducción que les quiero dar. Bueno, pues ya con los números que nos compartes, ahora, Julieta, pues lo que estamos viendo es que es un fenómeno que está creciendo, ¿sí? Que las personas que deciden vivir solas y que forman un hogar, porque aunque esté uno solo, es un hogar en el que está habitando, pues a eso nos referimos. Quienes viven solos están constituyendo un hogar unipersonal. Eso es la definición de este concepto. Ahora, ¿por qué está optando la gente por este tipo de habitación, de forma de habitar un hogar, solamente una persona? Fíjate que yo diría que hay dos posibilidades. Una, que es una opción, y otra, que nos vemos forzadas a estar así. Pienso en el contexto en el que me desenvuelvo, que es como estudiante de doctorado, y hay muchas estudiantes y muchos estudiantes que llegan porque vivían en otros estados y llegan a vivir solos, llegan a compartir la habitación con alguien más, ¿no? El mismo departamento, pero al final llegan solas o solos. Y eso es muy importante porque dejan a la familia, dejan quizá pareja, dejan quizá amigas, amigos, y entonces llegan a un nuevo espacio donde ahora tienen que habitar, ¿no? Cuidarse de ellas o ellos mismos y enfrentarse con una dinámica que quizá ni siquiera conocían. O sea, conozco a mucha gente que dice, llego a la ciudad y es conocer el metro, es moverme en el transporte público, es aprender un montón de cosas y necesitan, ¿no? Tener contactos que les ayude esto. Hay personas, por ejemplo, que optan por esto. Aquellas quizá, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, que decimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a experimentar, vamos a ver qué pasa, y entonces es una opción. Pero hay veces que me veo en la necesidad de irme a vivir sola, ¿no? Creo que están estos dos caminos. Esta necesidad, Fernando, ¿tú cómo la ves? ¿Obedece más a una forma de conducta o a una necesidad, valga la redundancia, en las grandes ciudades, o también es un fenómeno que se da en otros estados, exceptuando, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México? No sé, ¿cómo se presenta en otras partes de la República Mexicana? Yo insistiría en lo que dice la compañera de quizá empezar por distinguir entre la gente que vive sola por elección y la gente que tiene que vivir sola por circunstancia. Mi impresión es que en el ámbito urbano de las grandes urbes este fenómeno es más presente, pero no creo que eso no exista en ciudades pequeñas o en el ámbito rural. Yo lo que diría es importante tener esa primera distinción, porque no es lo mismo tener que vivir solo, porque las situaciones me obligan a hacerlo por una elección. Generalmente cuando lo hacemos por una elección, por lo menos hay un elemento fundamental, la idea de la autonomía. Yo no puedo vivir solo. Estoy pensando, por ejemplo, en los jóvenes, si no tengo las posibilidades de un
de una autonomía que me permita económicamente sustentarme. Pero está la otra porción que yo creo que también tendríamos que ponerle atención, aquellas personas que por alguna circunstancia tuvieron que terminar viviendo solas. Claro. Las personas que perdieron una familia completa, las personas que se separaron, las personas que tuvieron un disgusto familiar muy fuerte y tuvieron que abandonar el hogar, las personas que tuvieron que obtener un empleo muy lejos de su familia. Yo lo que diría en principio, y para cerrar hasta aquí, es no podríamos hablar de que alguna persona, por sola que viva, puede sobrevivir sola. Siempre necesitamos alrededor de nosotros gente que nos apoye y gente a la que apoyar. Yo primero que diría entonces, para terminar, es cualquier persona que ahora que nos esté viendo, esté viviendo sola, pues tendría que asumir que esa soledad relativa en realidad se complementa con las redes que se construye en el trabajo, con el vecino, inclusive con el roomie. Hay personas que a lo mejor comparten un departamento por una cuestión económica, pero literalmente se ven nada más en las noches para despedirse y cada quien irse a su habitación. Nadie podría sobrevivir solo. Y yo creo que esa parte tendríamos que discutirla. ¿Cómo podemos hacerle para, a pesar de esa condición de habitabilidad personal, podemos tener una vida en donde circunstancias adversas las hagamos más pasaderas, ¿no? Claro, y nos encantaría que nos compartieran precisamente cómo las personas que en este caso viven solas, cómo han resuelto todas estas situaciones, por qué tuvieron que tomar una decisión así, de acuerdo con lo que nos dicen nuestros especialistas. ¿Fue una necesidad o fue una decisión que tomaste porque te permitían las circunstancias económicas, tu condición, y dijiste, bueno, me la juego, voy a vivir sola, pero pues no se trata tampoco de aislarse, y vamos a ver precisamente por qué, y sobre todo entender cuál es la diferencia entre decidir vivir solo a estar o sentirse solo. Vamos a ver cómo lo explica la doctora María Montero. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Regresamos para seguir hablando del tema. Básicamente la soledad es un fenómeno totalmente psicológico que depende de la percepción de un desequilibrio entre lo que la persona cree que necesita de afecto y lo que recibe o lo que percibe que recibe realmente. Entonces, el desequilibrio entre su necesidad y su percepción de lo que recibe es lo que produce el sentimiento de soledad. Y de hecho, la soledad que se experimenta en medio de una multitud, o lo clásico, la persona que está en una relación y no se siente satisfecha de la misma, se siente pues desgarradoramente sola, ¿no? Es lo que se llama la soledad acompañada. Realmente hay una diferencia entre el aislamiento, que es esa referencia física, del sentimiento de soledad, que es esa percepción psicológica. Y una persona puede estar viviendo sola y sentirse satisfecha de sus relaciones afectivas y no sentir soledad, esa soledad de desapego, de carencia afectiva. Hay una tendencia muy generalizada, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, para lo que llaman living alone, ¿no? O sea, pueden estar viviendo aislados, pero manteniendo una relación afectiva satisfactoria. Yo creo que eso es una decisión más que nada cultural y socioeconómica. Y obviamente sí se relaciona con una capacidad afectiva, pero no lo determina. Yo creo que la dirección va de lo económico a lo psicológico y no a la inversa. Ahorita la cultura ha cambiado y tenemos más flexibilidad en la sociedad para aceptar a la gente que está viviendo sola, y eso no quiere decir que tenga una incapacidad de vínculo, sino simplemente que tiene las facilidades económicas y sociales para decidir si quiere vivir en pareja o si quiere vivir de manera independiente. Definitivamente yo creo que la soledad es uno de los fenómenos
psicológicos más interesantes, en el sentido de que hasta ahora se está redescubriendo, precisamente por este cambio sociodemográfico que estamos teniendo. Las personas están llegando a edades más avanzadas y este desarrollo de vida clasifica esta etapa, por ejemplo, de la madurez como la adultez, la soledad y después la muerte. Por eso la gente tiene un prejuicio bastante sesgado, ¿no? Y no quiere envejecer porque dicen, no, primero viejo y después solo y después me voy a morir. Pues no quiero esa opción, ¿no? Yo creo que tenemos mucho y hemos hecho mucho. Hay mucha evidencia acerca de los aspectos positivos de la soledad. Hay que aprender a conocerla. Ya conocemos bastante de lo negativo. Hay que saber manejarla, hay que saber conocerla para saber qué ganancias nos deja esta experiencia subjetiva. La maestra precisamente, María Montero, aprovechar las ventajas de vivir solo frente a las circunstancias que hayan sido. Vámonos a ese escenario. Ya vivimos solos, ya sea por una necesidad o por una cuestión que nos obligó a alejarnos del núcleo familiar. Ya estamos solos. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Y cómo entiendo de entrada lo que ella nos decía, que creo que es muy importante, la cuestión de sentirte solo por las circunstancias que vives, la persona que se siente solo y la persona que vive sola por decisión. Establezcamos más esta diferencia, Elizabeth. Gracias. Pues hay mucho estigma en la idea de la soledad y creo que la parte buena de la soledad es que también somos creativas ahí. Claro. Necesitamos estar solas para pensar, para reflexionar, para escribir, ¿no? Ya decía Virginia Woolf, ¿no? Necesitamos un cuarto propio y unos chelines para poder escribir. Entonces creo que ahí está parte de la creación, de la creatividad. ¿Y qué tenemos que hacer? Una, para no sentirnos solas, quizá, es mantener ese contacto con las otras. O sea, una cosa es la soledad, la otra es estar aislada socialmente. Entonces, necesitamos mantenernos en contacto con quienes prefiramos, con quienes nos sentamos bien, ¿no? A quienes le tengamos más confianza, amigas, amigos, familiares, para que podamos ir desarrollándonos en la soledad y en la compañía también, pero seguir en contacto social. ¿Cómo viste, Fernando, este concepto que explicaba la maestra? Yo creo que esto nos tendría que llevar también a cuestionarnos la propia idea de familia, ¿no? En el imaginario colectivo tenemos esta idea de que la familia es papá, mamá, abuelitos, ¿no? Y esa idea de la familia, pues en términos demográficos se ha estado modificando. Y creo que también las personas que no viven solas y que viven con estos tipos de familia tradicionales, tienen que comenzar a comprender que hay otras formas de vivir la familia. Y una de esas formas es la familia unipersonal. Eso no quiere decir que esta persona que viva sola no tenga ningún otro vínculo fuera de su casa, ¿no? Es decir, hay familias por elección. Yo puedo vivir solo, ¿no? Pero tener muchos amigos muy entrañables que termino considerándolos como mi familia y no necesariamente viven en mi espacio particular o en mi vivienda. Entonces yo creo que hay que comenzar a cuestionarnos esta idea de la familia tradicional y comenzar a pensar que hay muchas otras formas de construir familia. Hay personas que viven solas, hay personas que viven en su casa con animales, hay personas que viven porque tienen que, por necesidades económicas, que compartir la renta de una vivienda, ¿no? Entonces, si comenzamos a cuestionar esa idea, entonces comenzaremos a pensar diferente frente a esas personas que viven solas. Y lo último que diría hasta aquí es tanto esas personas que viven solas como las personas que viven como una familia tradicional, lo pongo así con unas comillas enormes, señalado. Me parece que son dos formas de vivir la vida. Y ahí lo importante sería la posibilidad de tender vínculos de comunicación entre un tipo de familia, estas familias donde hay muchas personas, y estas personas que viven de manera en una sola vivienda, porque los vínculos que se dan entre esas dos familias son importantes tanto para la supervivencia de un tipo de familia como de la otra. Ahora, Julieta, estos estereotipos también están muy vigentes entre nosotros como sociedad. Eres un ermitaño, te aíslas, no quieres pertenecer a la familia, pero como bien decía Elizabeth, necesitamos nuestros espacios. Cuando ya tomamos la decisión, pues muchas personas quizás se arrepienten. Se vale decir, me regreso a mi casa y quiero ser parte de mi familia,
Y también es importante terminar ya con estos estereotipos, ¿no? Creo que si no se toman decisiones a tiempo, pues no puedes aprovechar las ventajas de las que nos hablaba la psicóloga. Te puedes conocer, ves el lado positivo de las cosas. La soledad también tiene aspectos que nos pueden llenar como seres humanos. ¿Cómo ves todos estos conceptos que tanto la psicóloga como los panelistas han compartido con nosotros? Pues efectivamente la emancipación, hablando de la población joven, la emancipación del hogar paterno pues es una transición en el curso de vida de los jóvenes. La mayoría de ellos lo van a hacer a un hogar, para formar su propio hogar en una unión libre o en un matrimonio. Pero sí hay una cantidad importante de jóvenes, como les mencionaba hace un rato, que hacen una emancipación familiar a vivir independientemente. Como mencionaba nuestro compañero panelista, pues algunos van a corresidir con otros jóvenes, formando sobre todo los que van a universidades, los que salen del hogar paterno por trabajo, van a corresidir con otras personas y eso en realidad pues no se considera, entiendo el concepto de que están solos pero comparten, pero en términos estadísticos no se consideraría un hogar unipersonal, pero sí hay unos que van a hacer esa transición a vivir solos, ¿no? Y siento que esta es muy diferenciada por género, como les decía al principio, entre los jóvenes es más común que sean los hombres, pero cuando son las mujeres, que son las menos, pero cuando son las mujeres tienen características muy positivas. Tienen mayor proporción son más educadas en el sentido de que tienen mayor proporción de ellas, tienen estudios universitarios en comparación de las mujeres de la misma edad que viven en otro tipo de arreglo residencial. Tienen mayores ingresos per cápita, obviamente, como mencionaba nuestro compañero, para poder establecer un hogar independiente unipersonal, necesitas tener los medios para poder hacerlo. Claro. Y otra cosa muy importante es que además realizan menos trabajo doméstico y de cuidado, por obvias razones, que las personas que viven en otro tipo de arreglo residencial. Y esos pues, son aspectos, como decía nuestra compañera, pues positivos en el sentido de que tenemos más tiempo para poder realizar otro tipo de actividades. Ese es en el caso de los jóvenes. Y efectivamente, una cosa muy importante que acabas de decir es que vivir solo puede ocurrir en un momento en el curso de vida, pero también puedes regresar a la casa de los padres y hay encuestas que nos permiten observar en cada año de las personas cómo era su arreglo residencial, con quién compartían una residencia. Y esas encuestas nos han permitido ver que esto no es estático, sino que puedes ir y volver a la casa de tus padres o tú mismo en tu hogar puedes vivir solo 1 año, 2 años, tal vez por migración de tu pareja y después regresa a esa pareja. O sea, no es estático en el tiempo. Oye, Julieta, pero si es el caso de que no regresa, tenemos el caso de Rocío. Ella nos comparte por qué vive sola actualmente y bajo qué circunstancias. La escuchamos a Rocío y regresamos. Pues bueno, una decisión propia. O sea, sí, ya tenía mucho tiempo queriendo vivir sola. Y otra de las razones es, pues, una separación, ¿no? Vivía antes con mi pareja, nos separamos y llevo 1 año y cachito viviendo sola a raíz de eso. Creo que es un espacio en donde pues yo tengo toda la libertad, ¿no? Que aún así viviendo con alguien debería de ser, pero pues tengo todo el tiempo para mí, todo el espacio para mí. Cuando uno se enferma, sobre todo, de repente sí el tener que, pues más bien no tener a alguien así cercano, viviendo contigo que te pueda echar la mano, es una situación de vulnerabilidad. Y también que, bueno, yo trabajo luego en eventos y llego de madrugada, de repente pues llegar sola, ¿no? De madrugada trato que alguien sepa todo el tiempo más o menos por dónde ando, a qué hora llego, ¿no? Si ya llegué a casa. En una emergencia, pues tener a alguien que viva al menos cerca, ¿no? Tener a alguien de confianza que viva más o menos cerca, por cualquier emergencia puedan llegar rápido, ¿no? Trato de tener como al menos un par de vecinos que a lo mejor no son tan cercanos, pero que yo sepa que puedo confiar en esas personas en caso de que se requiera, ¿no? Bueno, no solo se trata de tener red de apoyo, sino utilizarla, ¿no? O sea, no solo saber que ahí está, a veces no tenemos mucho la confianza de pedir ayuda. Entonces, pues es aprender a pedir ayuda también, ¿no? Y usar esa red de apoyo
creo que también las mascotas ayudan mucho, ¿no? Las mascotas sí llegan a ser emocionalmente una compañía muy bonita y pues puede ser también algo que les pudiera servir a las personas que viven solitas, ¿no? Estar bien al pendiente de que todo en tu casa funcione bien, ¿no? Para empezar, ¿no? Tratar de ser como bien responsables de que, pues no olvides cosas prácticas, ¿no? Que no olvides las llaves, que no dejes la llave del gas, cosas así que te puedan llegar a poner como en peligro, ¿no? Siempre estar en contacto con alguien que sepa dónde estás, tener números de emergencia a la mano también y pues cuidarse, ¿no? O sea, cuidarse y fortalecer esa red de apoyo, también nosotros estando presentes con esa red de apoyo, ¿no? Siendo recíprocos y que estén presentes en tu vida. Depende mucho de uno, ¿no? De procurar tener actividades fuera de casa, de salir con tus amigos, de tener un hobby y pues crear red, ¿no? Porque la red no se da sola. La red de apoyo no se da sola, ¿no? Es procurarla y fomentarla y hacer que crezca. Y así es como no estás solo viviendo solo. Gracias, Rocío, por contarnos cómo es tu experiencia viviendo sola. Y en un momentito más lo retomaremos. En redes ya nos han hecho llegar también cómo es que ustedes viven solos y llevan esta experiencia. Oscar Alberto, yo realmente disfruto mucho vivir solo. Tuve un roomie en otro momento y definitivamente no me adapté. Ahora soy feliz, dueño de todos los espacios de mi casa y hago literalmente lo que quiero, sin que nadie me diga nada. Javier Soto, yo determiné vivir solo para buscar mi propio destino. A Marta también nos contó, regresando de este corte, vamos a seguir con sus comentarios y nuestros especialistas retomarán el testimonio. Vamos a una pausa y regresamos. Establece contacto con tus vecinos para conocer las problemáticas de la zona en la que habitas. Elaboren juntos un plan de prevención de riesgos que contemple a las personas que viven solas. Las aplicaciones de mensajería que funcionan a través del celular permiten que los mensajes de auxilio lleguen rápidamente. Utiliza estas formas de comunicación con tus vecinos. Gracias por continuar con nosotros en los jueves de Diálogos en Confianza. Y antes del corte estaba leyendo varios de los comentarios que ustedes ya nos hicieron llegar a través de redes sociales y continúo porque la conversación está que arde. Tenemos por acá en YouTube, nos cuenta Eda Pamela, muy interesante el programa. Yo ya tengo 1 año viviendo sola y sigo aprendiendo cada día algo nuevo. Es un gran reto, pero da muchas satisfacciones. También nos contaron muchos los motivos por los que se han movido y personas a las que conocen en esos casos. Magda Mendoza, tengo una amiga que vive sola y es todo un caso. Tiene su propio negocio, se va donde quiere, vive como quiere y tiene incluso pagado su servicio funerario. De verdad, todo el día anda con una sonrisa y dice que vivir sola es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Jesús Elizalde, creo que este tema es muy importante para todo el mundo, pues aunque vivamos acompañados, al final de los días nos iremos quedando solos. Debemos aprender a convivir con la soledad. Lilia Flores también nos comenta que vive sola, tiene 3 hijos casados, viven aparte y dice que sale a pasear con su familia, sola, tiene amigos que también viven solas y no siente soledad por eso, porque tiene personas con quienes interactuar. Margarita, me gusta vivir sola, pero a veces la sociedad cuestiona mucho eso. Creen que vivir solo es estar deprimido, triste y para nada. Amo ser dueña de mi tiempo. Se dio que viviera sola por mis padres, ellos murieron, mis hermanos se casaron. Entonces hay que ser feliz con lo que la vida te ofrece. Sonia también dice que lleva 5 años viviendo sola por un divorcio. Dice que vivir sola no es estar en soledad. Nos mencionan varios divorcios, también personas que viven por gusto. Hipatia Balbuena, mi familia son 2 perritos, un pajarito, mucho estudio y libros. Es una nueva forma de vivir lindo.
También nos hablan de que por estudios, por el trabajo tuvieron que moverse. Nos contaban que obviamente pasar tanto tiempo en el transporte público no es vida y que por ese motivo tuvieron que acercarse a sus estudios, a sus centros de estudio, a sus trabajos. Los divorcios son igual una tendencia muy grande respecto a por qué viven solos. Acá también nos dicen, Víctor Manuel, tengo 7 años de ser viudo y he aprendido a disfrutar mi soledad. Me ha enseñado muchas cosas, a hacer introspección, descubrir quién soy, qué hago, qué deseo. Tengo a mis hijos, salgo con ellos, tengo otras actividades, pero disfruto estar solo. Y ya finalmente también nos contaban que la soledad ha sido algo bueno para ellos se refieren así, que estar solo en la soledad, digamos, es algo muy bueno para ellos. Y bueno, se une bastante con lo que vimos anteriormente con el testimonio de Rocío, que ella también pasó por una separación y tuvo que vivir sola, Lupita. Oye, pues así como lo platican nuestros amigos en las redes y que les agradecemos, que nos cuenta Roseli, pues se antoja, ¿no? Como que dicen, no, pues yo me la paso muy bien. Hago lo que quiero. Es lo padre, disfruto, nadie me dice nada, es muy envidiable. Otros pensarían que nada es lo que parece, ¿no? Que quizá nos muestran ese rostro de la maravilla de vivir solo, pero aquí hay dos cosas, dos aspectos que también nos está aportando Rocío. Las ventajas, pero también nos habla de la vulnerabilidad de vivir solo. ¿Cómo le entramos a ese tema, Fer? Pues mira, yo también recupero lo que mencionaba la chica, Rocío, me parece, porque yo sí creo que tendríamos que comenzar a diferenciar entre vivir solo a cierta edad. Pienso, por ejemplo, en el testimonio de ella, cuando uno todavía es autónomo, es decir, tiene las posibilidades de realizar todas las funciones básicas que te permitan sobrevivir, y la soledad en aquellos casos de los adultos mayores, por la circunstancia que sea, ¿no? Lo que creo que sí tenemos que tener en cuenta es que las posibilidades de esa autonomía, conforme va avanzando nuestra edad, se van disminuyendo. Y ahí me parece que es muy importante que esos vínculos familiares se refuercen, pero yo también metería aquí el asunto del papel del Estado, ¿no? A mí me parece que las políticas públicas que busquen atender a los adultos mayores tienen que poner el acento en que tarde que temprano tendremos muchos adultos que necesitarán de un apoyo que desafortunadamente, por las circunstancias que queramos, en algún momento su familia no podrá dárselos. Es muy común pensar, por ejemplo, en una sociedad tan desigual como la nuestra, ¿no? Donde las posibilidades de desarrollo son muy disminuidas. Algún compañero que se dedica a estudiar este asunto de los jóvenes me planteaba alguna vez, tenemos una juventud que por las condiciones de desarrollo, cuando sean grandes, vamos a tener adultos enfermos, solos y sin una pensión mínima que les permita subsistir. Y entonces, aunque por ejemplo los datos que la compañera nos mencionaba indican que los jóvenes tienen esa menor tendencia a vivir solo, pues esto por supuesto se incrementa conforme va pasando la edad. Y ahí yo sí creo que el papel del Estado es imprescindible. Es decir, frente a la imposibilidad que muchos de esos adultos mayores tienen de construir estas redes de las que estamos hablando, creo que tenemos que estar pensando en cómo exigir al Estado que atienda esa posibilidad. Y cierro el asunto, ¿no? La compañera nos decía, pues somos un país que tarde que temprano comenzaremos a envejecer. Todavía hasta hace 10 años decíamos, no, somos un país de jóvenes, tenemos el bono demográfico, eso ya pasó. Pero en 30, 40 años, los jóvenes, como el testimonio como que Rocío nos hablaba, pues van a ser adultos mayores. ¿Y qué va a pasar con ellos si no comenzamos desde ahora a pensarlos desde una política de Estado, ¿no? Claro, importante lo que dices, pero además, ¿cómo ven este asunto? Jóvenes o personas de la tercera edad, adultos mayores, en una situación de vivir solo en un hogar, pues enfrentan los mismos riesgos, o sea, no sé, una caída, te enfermas, sales a la calle, te pasa algo, y de ahí la importancia de mantener los vínculos familiares, o sea, me voy a vivir solo, pero no me desconecto del todo ni de mi familia, ni de los vecinos, sé quién vive a mi alrededor. Hay que ser un poco más empáticos y flexibles para, sí, no aislarnos, no convertirnos en ermitaños, porque los riesgos pueden estar ahí y eso nos vuelve vulnerables, Elizabeth. Las redes de apoyo, hay que tenerlas. Sí, exacto. Y fíjate, a mí me gustaría mucho preguntar a la audiencia qué piensan, porque creo que hay una diferencia entre vivir solo, siendo hombre, mujer, o persona de la comunidad diversa. Me parece que cruzan muchas cosas. Habrá que hacer todo un análisis, como decía, por edad,
pero también por clase social, por género, ¿no? Nos atraviesan muchas cosas. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasaría con una mujer indígena que llega a la Ciudad de México? ¿Estaría más vulnerable que una mujer de clase media alta de la Ciudad de México que se va a vivir sola, con economía? O sea, creo que es importante hacer este tipo de análisis porque vivimos en un país con altos índices de violencia hacia las mujeres. Entonces, creo que ahí es donde entra la importancia de las redes y la comunicación. Por ejemplo, a nivel universitario vemos muchas colectivas de mujeres y feministas que crean esos vínculos de, ya llegaste a tu casa, ¿estás bien? Van de fiesta y se cuidan entre ellas, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa, por ejemplo, entre los hombres? ¿Se cuidan igual o no atraviesa este miedo de llegar a casa seguro, sabiendo que vive solo, ¿no? O sea, creo que eso es importante también pensarlo, cómo nos atraviesa corporalmente también. O sea, el hecho de que viva sola y como decía en la experiencia, ¿no? Salgo tarde del trabajo y necesito saber que alguien puede ayudarme si llego muy tarde y me pasa algo. O sea, las mujeres corremos riesgos diferentes a los de los hombres, pero también corremos riesgos. Y creo que es importante fortalecernos como comunidad. Apenas vimos un caso en las noticias justo de una mujer que fue presuntamente asesinada por uno de sus vecinos, ¿no? Entonces también habrá que ver estos lazos comunitarios cómo están, ¿no? Sí, fortalecerlo sobre todo y no desvincularnos tampoco de la familia, o sea, siempre estar en comunicación permanente porque somos muy vulnerables estando solos a cualquier tipo de situación, Julieta. Claro, y sí, hablando de vulnerabilidad y retomando lo que mencionaba nuestro compañero, pues los adultos mayores que viven en hogares unipersonales y tienen una dinámica muy distinta de la que tendrían los jóvenes, ¿no? Recuerden que les mencionaba al principio que en los adultos mayores el número de mujeres que vive en hogares unipersonales duplica el número de hombres que viven en hogares unipersonales. Y desafortunadamente estas mujeres, pues muy pocas de ellas tienen un trabajo extradoméstico remunerado. O sea, el nivel de ingreso es, de hecho, al revés. Yo les comentaba que los jóvenes que viven solos tienen más ingreso per cápita que los que no viven en hogares unipersonales. En los adultos mayores es exactamente al revés. Los adultos mayores, tanto hombres como mujeres que viven en hogares unipersonales, tienen menor ingreso per cápita que los que viven con otras personas, ya sea familiares o no familiares. Entonces, eso los deja vulnerables en términos del ingreso, ¿no? Y otra cosa que es muy importante mencionar es que una cuarta parte de los hogares unipersonales de adultos mayores reciben transferencias monetarias de otros hogares, y seguramente estos hogares son de otros familiares, ¿no? Entonces, tenemos una cuarta parte que lo recibe, pero tenemos 3/4 partes que no recibe ingresos de otra parte, de otros hogares. Él mencionaba también el papel del Estado y creo que eso es muy importante porque apenas 30% de los hogares conformados por adultos mayores recibe transferencias provenientes de programas sociales. Entonces estamos en un grupo más vulnerable en términos de ingreso, sin mucho apoyo, con existencia de apoyo, pero sin mucho apoyo tanto de otros hogares como de el gobierno, ¿no? Y bueno, la cosa positiva también vuelve a ser que hacen menos trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Porque finalmente otros adultos mayores que son acogidos en otros hogares, y le llamo acogidos en otros hogares porque realmente en un estudio que hice hace varios años, encontrábamos en 5 ciudades latinoamericanas, encontrábamos para nuestra sorpresa que los adultos mayores que tenían mayor probabilidad de corresidir con su familia, con otros miembros de su familia, eran los dueños de las casas, los que tenían más ingreso, o sea, como que un poco por conveniencia, llamémosle así, tenían mayor probabilidad de vivir con otras personas. Entonces, efectivamente, se queda vulnerable la población adulta mayor en ciertos estratos sociales de la población. Y efectivamente las mujeres, ¿no? Las mujeres, si es por decisión o no, pues cuando es viudez ya no es necesariamente una decisión. Entonces, alguien hace rato decía, no me acuerdo quién de ustedes, que decía que teníamos un futuro de viejos, pobres. Bueno, pues va a ser mujeres enfermas, pobres y solas, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de política pública que tenemos que atacar, ¿no? Sobre todo
Pensar además que no vamos a llegar a la adultez, a ser adulto mayor de la nada. Estamos pasando por un curso de vida que entonces hay que prepararnos desde jóvenes para llegar en mejores condiciones de salud, de ingreso y de redes sociales a la etapa de los adultos mayores. Esta última parte, perdón, que dices, es bien importante. Yo lo que le diría a los jóvenes de hoy, que han tomado la decisión de vida de vivir solos durante el resto de su vida, pues que nos preparemos para la vejez en soledad. Prepararse para la vejez en soledad significaría pues, garantizar un ingreso mínimo, ¿no? Llevar un estilo de vida saludable que me permita vivir esa vejez, ir construyendo las redes necesarias que hoy necesito. Es decir, yo digo, aquellos que quieren vivir solos de aquí hasta el final de su vida y que son todavía jóvenes, preparémonos, porque como lo acaba de decir la compañera, el asunto de, digamos, de las imposibilidades de los adultos no se da de un día para otro, ¿no? Entonces, yo le diría eso a los jóvenes, ¿no? Preparémonos, prepárense para aquellos que ya tomaron esa decisión de vida, porque también en un país tan desigual, pues es relativamente muy fácil decir eso, preparémonos, ¿no? Es decir, hay jóvenes que tienen la posibilidad de ahorrar un porcentaje de su ingreso, hay jóvenes que tendrán la posibilidad de una pensión, pero hay jóvenes que viven al día y también pedir eso entiendo que es imposible, ¿no? Sí, Entonces, hay que pensar estamos un poco en esa discusión. Es ahí donde yo insisto, pues tenemos que exigir que el Estado intervenga en ciertas cuestiones. Tampoco estoy pidiendo que seamos como los países escandinavos, donde cuando algo le pasa a un anciano hay un botón de pánico y tienen una enfermera en 20 minutos, pues, ¿no? También entiendo las condiciones de un país como el nuestro, pero creo que sí tenemos que prever a aquellos que hemos tomado esa decisión, que han tomado esa decisión de vivir solos. Muy bien, y ahora que hablan de las personas adultas, las circunstancias, como vemos, pueden ser diferentes en torno a la decisión de vivir solo o no. Flor de María nos comparte su experiencia, la escuchamos y regresamos para comentar acerca de lo que ella nos dice en esta cápsula. Me jubilé hace 20 años. Tengo 2 hijos y ya son mayores y ellos tomaron cada quien su camino. Una vive en Querétaro y mi hijo acaba de regresar de Mérida. Y realmente por ese motivo pues ya estoy aquí sola, pero no sola, aparentemente sola, ¿sí? Estoy acompañada. Yo creo que una de las cosas más lindas que tenemos es la independencia. Independencia de tu casa, de tu espacio, de tus amistades, de tus gustos, de tus paseos. Y eso no tiene precio, ¿sí? Creo que eso es lo más importante, tu independencia. Siento que para ir al médico, cuando tengo mis consultas regulares, sí me siento un poquito inquieta, me siento insegura, ¿sí? Voy con el pendiente, pongo mi ubicación real para que me siga el que me tenga que seguir, ¿sí? Porque sí, a veces sí me siento insegura, ¿sí? Pero en general creo que me siento bien en mi ambiente, en mi casa, en mi unidad, en mi colonia. Tengo un grupo de vecinas, ¿sí? Y nos llevamos bien, nos comunicamos, a veces comemos, a veces salimos a desayunar, a veces salimos a todo. Tengo vecinas muy atentas conmigo y están al pendiente también porque saben que estamos solas, somos varias que estamos solas, entonces están como al pendiente, ¿no? Lo que se te ofrezca, con ellas inicialmente. Y mi familia, o sea, mis hermanos, ¿sí? Mi hijo que estaba lejos, pero ahora ya está acá, ¿sí? Y creo que con ellos estoy muy bien conectada y me siento a gusto con ellos y ellos conmigo. Hace 15 días salí a comprar el pan, noche, y pues la verdad es que me tropecé, se me atoró, no sé, algo sucedió y me caí, y me fracturé el codo en múltiples pedacitos. Fue dolorosísimo y afortunadamente estaba aquí muy cerquita de la entrada de la unidad y pedí auxilio. Bueno, el policía y el señor del pan me ayudaron también y le pedí apoyo a una vecina que estaba aquí y pues ya salió a ayudarme y mi hijo llegó como en 25 minutos, ¿sí? ¿Algún consejo? Precaución de los tapetes, que tengan precaución en el baño, que se lleven bien con sus vecinos, no peleen, ¿sí? Y que hablen cuando se sientan solos.
que se sienten tristes, eso, hablen con alguien. ¿Sabes qué, hermano? Me siento, vente para acá. Eso es lo que yo les diría. Cuídense mucho, ¿sí? Protéjanse y ayudémonos todos. Flor de María, cuídense mucho, protéjanse, ayudémonos todos. Es un gran ejemplo y miren, si alguna persona de las que nos ven ahora esta mañana en Diálogos, que siempre están conectadas al programa, viven solas y quieren ser un poco más empáticas con su comunidad, que suele suceder, veámoslo por la importancia que tiene el que nos conozcan como habitantes de un condominio o de una casa donde nos encontremos solos. Conozcamos a los vecinos, conozcamos los alrededores, porque de ello depende mucho nuestra seguridad. Ella decía, me caigo, el señor del pan me ayuda, el del edificio que me conocía, los vecinos, y le llaman a mis familiares y va su hijo. Es muy importante que no nos desconectemos del todo. O sea, sí, muy padre vivir solo, sentir que somos independientes, pero en algún momento dado vamos a necesitar de nuestra familia. Y nuestra familia siempre va a estar presente, siempre va a estar con nosotros, en la mayoría de los casos. Entonces, permitirnos sentir esa vulnerabilidad y esa necesidad de apoyo, porque lo que nos acaba de decir Flor María nos abre mucho los ojos sobre estas situaciones que no somos Superman, siempre necesitamos unos de otros. Todos necesitamos de la comunidad, decía, ¿no? Perdón, recupero rápidamente lo que decía. Cuando sientan la necesidad de hablar con alguien, hablen. Bueno, en este país debe de haber seguramente muchas personas adultas que viven solas y no tienen un familiar directo por las circunstancias que ustedes quieran. Y yo creo que ahí es bien importante lo que dice, ¿no? Aunque no tengamos la familia, si sentimos la necesidad, podemos hablar con el vecino, con la vecina, con el policía, en fin. Evidentemente, debemos de hacerlo con cuidado, ¿no? Vivimos en un país con mucha inseguridad, ¿no? Yo también pensaba en el testimonio último, en cuántos adultos mayores en este país que tienen familia, que viven sola, y tú lo acabas de mencionar en el corte, pues nada más lo van a visitar cuando tienen la quincena de la tarjeta de la despensa, ¿no? Eso me parece que es una situación que también tendríamos que estar contemplando, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos, Elizabeth, para no abandonar este vínculo con el exterior? Trátese de los vecinos, de los amigos, de la familia, cuando decidimos vivir solos, porque ahí están los casos y son reales. Cuando los necesitamos, pues siempre va a ser importante recurrir a ellos. Fíjate que algo paradójico que pasa con la soledad es que nos sentimos solas y también pensamos que estamos en riesgo cuando empezamos a tener contacto con alguien, como que decimos, no, mejor me regreso a mi caparazón y yo aquí estoy segura y nadie me va a dañar ni nada. Eso es como una llamada de atención que debemos de ponerle atención. Cuando yo empiezo a sentir eso, es mejor que busque a alguien, aunque sea una persona con la que yo tenga mucha confianza y decirle, me siento así. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? Muchas veces llegan a los centros de salud, a los hospitales, y esas enfermedades que tienen que ver con la soledad, con el sentirse solas, y entonces empiezan a manifestar padecimientos. Todo esto son señales de alerta, de alarma, ¿no? Que podemos tomarlo y empezar a platicar con alguien. Cada vez que tengamos como estas ganas de encerrarme en mi mundo y no hablarle a nadie, alejarme de todo mundo, tratemos de buscar pequeños vínculos, actividades, hobbies, ¿no? Ahora hay muchas instancias, centros en las delegaciones que se reúnen las personas, empiezan a platicar, hacen una actividad física. Eso ayuda mucho para bajar esa sensación. Flor María decía, tengo amigas, nos comunicamos permanentemente, nos vamos a desayunar. O sea, hay que romper un poco el hielo con las vecinas, con los vecinos, con los amigos, con los cercanos. Son los que en alguna situación complicada, inesperada, nos van a tender la mano. Y es que es muy importante porque ni siquiera es que los conozcas, pero sabes que hay alguien ahí. No es que tengas que vivir con tu familia, sino que sabes que si les llamas porque les necesitas, van a estar ahí. Entonces, ¿podemos vivir solas? Sí. Sentirnos solas o estar solas en lo real es diferente. O sea, hay gente en verdad que no tiene con quién. Hay muchas, por ejemplo, yo materno sola, ¿no? Pero yo no me gusta usar ese término porque al final no estoy sola. Tengo una red que me apoya porque yo tengo que salir a trabajar, porque tengo que venir aquí y sé que mi hija está segura. Sí, y además está alguien al pendiente de nosotros todo el tiempo, ¿no?
Al menos así lo Bueno, sentimos. en algunos casos sí, pero efectivamente en otros no, ¿no? Hay un porcentaje, un 14% de adultas mayores que viven en hogares unipersonales que no tuvieron hijos. Entonces, no sabemos la razón, pero eso quiere decir que no necesariamente tienen ese apoyo por una generación de descendencia, Inmediata. pero a lo mejor tienen lazos laterales o hermanos, hermanas, amigas, primas. O sea, sí es muy importante establecer comunicación con Y esas personas. redes de apoyo que son redes de apoyo, fundamentales. exactamente. Así que hay que conocer a los vecinos, saber cómo son. Pausa. Deja un juego de llaves con algún familiar o amigo de confianza que viva cerca de tu domicilio. Así podrán ayudarte en caso de algún accidente y si requieres apoyo. En la Ciudad de México, las más frecuentes son las que tienen que ver con las originadas con el hombre, lo que son fugas, explosiones, derrames. El 70% de las emergencias que se atienden en la Secretaría tienen que ver con estos fenómenos. Y bueno, las más destructivas evidentemente son los sismos, en algunas ocasiones las inundaciones y los deslizamientos de laderas. En la Secretaría hemos generado una herramienta que es pública, que es dinámica, que es muy fácil de acceder, que es el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. El primer paso para que nosotros podamos tomar acciones para reducir nuestros riesgos es justamente conocerlos. Y el Atlas de Riesgo es una herramienta fundamental para que nosotros podamos conocer, pues a lo mejor en qué zona geotécnica vivimos, si se han presentado encharcamientos en la zona o inundaciones. Es una herramienta muy sencilla de utilizar. Tenemos el peligro, que es uno de los elementos que componen el riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo. Entonces, eso no lo podemos modificar prácticamente. Tenemos el tema de la exposición, ahí sí se puede hacer una modificación, pero es muy costoso. Imagínate tú tener que reubicar a toda la Ciudad de México que está sentada en la zona del lago. Lo que sí podemos es reducir la vulnerabilidad, y en este sentido tenemos diferentes tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad física, que es la de los inmuebles, pero también tenemos la vulnerabilidad social. Y en el tema de la vulnerabilidad social, el hecho de vivir solo no necesariamente te aumenta esta vulnerabilidad o te la reduce. Te explico porque si vives en familia donde tienes personas mayores, pues el reflejo natural es que ayudas a estas personas a salir, y eso te toma un poco más de tiempo para que tú puedas evacuar, por ejemplo, o tomar en cuenta estas medidas. Si vives solo y a lo mejor no tienes problemas de movilidad y todo, pues a lo mejor el accionar o las actividades que tengas planeadas previamente las puedes realizar de manera más rápida y más automática. Entonces ese es un aspecto positivo. El aspecto negativo es, y es algo que se presenta mucho en la ciudad, es las personas mayores que viven solas. Y ahí sí hay una vulnerabilidad alta importante. ¿Por qué? Porque pues lo mismo, dependen del tema de movilidad muchas veces, a veces no conocen del todo cómo está su casa, en dónde está la llave de paso de gas, cómo cerrarla, toda esa información que es muy importante que nosotros conozcamos de nuestra vivienda para que en caso de alguna emergencia sepamos pues lo que hay que hacer con base en nuestro plan familiar de protección civil. Entonces, lo recomendable aquí es ver qué riesgos hay alrededor de la zona en la que vives o en la que te mueves. Segundo, hacer tu plan familiar de protección civil muy encaminado a los riesgos que hay alrededor de tu vivienda o de donde pues, trabajas o donde te mueves regularmente. Y tercero, hacer ejercicios para que este programa o este plan familiar funcione, ¿no? Hacerle estos simulacros, participar de vez en cuando, revisar tus instalaciones tanto eléctricas como de gas periódicamente, y bueno, eso es básicamente lo que viene en el plan familiar. En el Atlas de Riesgo vienen unas recomendaciones muy puntuales para cada tipo de fenómeno. Entonces yo creo que la mejor parte del Atlas de Riesgo es que es público y que cualquiera puede acceder a él, y que independientemente de la condición de vulnerabilidad puedes tomar medidas para reducirla. Gracias a Rafael Humberto por la información, y les invito a que se metan a la página del Atlas del Riesgo si es que viven en la Ciudad de México y nos cuenten qué riesgos hay en donde ustedes residen actualmente. Y seguimos con todo lo que tienen por compartirnos en redes sociales. En YouTube nos dicen:
Estivaliz Alba, yo viví sola más de 15 años. Entre los aspectos positivos es el autoconocimiento. Ahora vivo en pareja, pero creo que todos tendrían que vivir antes solos, ya después juntarse con cualquier persona. Pancho, la soledad es excelente. Vivir con alguien más son solo problemas. Héctor Reinaldo, yo viví solo hace 11 años y me ha enseñado a ser independiente, organizado, responsable y a conocerme a mí mismo. Lo más difícil es cuando me enfermo y no hay nadie que me ofrezca un té o una pastilla. Hay personas que nos dicen, considero que los vecinos no son una buena opción para que, aunque uno se lleve cordialmente, ellos sean nuestra red de apoyo. Hay comentarios de ese tipo sobre que no sabemos qué clase de personas pueden ser los vecinos. También Cintia Garnier, no sé si soy huraña, pero tiendo a aislarme. ¿Cómo lo evito? ¿Cómo creo redes de apoyo con la personalidad que tengo? También nos expusieron Lau Méndez cómo enfrentar la soledad cuando las condiciones se dieron por violencia intrafamiliar. Las situaciones de violencia también es algo que nos mencionan con la familia, con la pareja. Yo me salí de casa porque quiero estar en paz conmigo misma, por mi salud mental. Si ya no tengo familia, ¿cómo creo una red de apoyo a partir de eso? Si no tengo a las personas que, digamos, eran como mi primera opción, quienes debían apoyarme. Es más o menos por donde vamos en redes, Lupita. Pues les vamos a responder a todos, nos da tiempo. ¿Cómo creo redes de apoyo si, por ejemplo, mi carácter no me ayuda, Elizabeth? Bueno, un poco tiene que ver también con el autoconocimiento. Justo hay personas que son extrovertidas y necesitan estar con el montón de gente alrededor para sentirse bien y llenarse de energía y demás. Y hay personas que somos más introvertidas, o sea, preferimos así 1 o 2 amigas y con ellas platicamos y con ellas nos sentimos muy bien. Entonces tiene que ver con eso, no necesariamente vas a crear una red con 100 personas para sentirte bien, no, o sea, puede ser con 1 o con 2. Por ejemplo, cuando justo hablamos de temas de violencia de género, ¿no? Violencia en la pareja, a veces la familia no es necesariamente nuestra primer red, porque justo viene toda la carga de decir, pero es que es tu pareja, pero es que tus hijos, pero es que no sé qué. O en la misma familia se dan casos, por ejemplo, de incesto. Por seguridad a veces tenemos que quitarnos de ahí, salir de esa familia nuclear o de origen o de esa relación. Puede ser tu apoyo una amiga, alguien del trabajo, una vecina, alguien que justo tú has entablado comunicación y en todo caso también en muchas ocasiones se acercan, por ejemplo, a programas de gobierno, ¿no? A ni mujeres, demás. O sea, tenemos muchas posibilidades y hay que buscar. No es fácil. En realidad, por ejemplo, la cosa más complicada de la violencia es justo salir de ahí. Y las personas que han logrado salir es porque han encontrado una buena red de apoyo. Entonces también tenemos que hacer como una retroalimentación, porque no nada más es que se acerque a alguien y le ayudemos, porque sí, sino también si está en nuestras posibilidades. Y lo que decían, y creo que Fer, tú quieres hablar sobre esto, sobre nuestro entorno y los vecinos. Existe desconfianza y es válido que exista. ¿Cómo voy a confiar en el vecino si no sé ni quién es, ni lo conozco? Ahí ¿cómo apoyamos? Yo quizá con relación a lo que dice la compañera, agregaría que construir redes de apoyo lleva tiempo y solo se construye a partir de confianza, de lazos y vínculos de confianza. Yo confío en mi vecino. Para que yo pueda confiar en el vecino, esa confianza no va a llegar de hoy para mañana, ¿no? Claro. No es de que hoy acaba el programa y entonces como me dicen que tengo que confiar en la gente, pues ya voy a... No, las redes de apoyo se construyen en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué es lo que yo diría ahorita? Bueno, pues si una persona, estoy pensando sobre todo, nos hemos centrado mucho en los adultos mayores, ¿no? Estoy pensando en un adulto mayor que después de ver el programa asume que no tiene una red de apoyo que en algún momento en donde lo necesite, pues le ayude. Bueno, comencemos a construir esa primera red de apoyo, comencemos a platicar con el vecino, saludémoslo. Puede haber gente, como dice la compañera, muy extrovertida, a lo mejor hay gente que llega y no saluda a nadie. Bueno, yo creo que ahí también uno tiene que hacer ciertos esfuerzos, ¿no? Si soy una persona que no me gusta ni saludar, bueno, pues las redes se comienzan a construir desde que saludo a alguien, ¿no? Claro. Piensen, por ejemplo, qué va a pensar mi vecino que siempre me ve que me paso de largo y hoy saliendo lo saludo. Ese es un primer paso. Entonces yo lo que diría hasta aquí es, las redes no se construyen de un día para otro y siempre se basan en la confianza, pero la confianza no se construye tampoco de un día para otro. Y una cosa también que quería comentar rápidamente, en el tramo anterior, siento que insistíamos mucho en poner la responsabilidad de la persona que vive sola en esa construcción de la red.
Y a mí me parece que las personas que no vivimos solas también tenemos que ser sensibles, también tenemos que ser empáticos. Y si enfrente de mí vive una persona, sea adulto mayor o cualquier otra persona mujer, hombre, que vive sola, bueno, uno tendría que ser empático y asumir que esa persona a lo mejor tarde que temprano necesitará un apoyo, así como yo lo necesitaré, aunque tenga una familia detrás, ¿no? Entonces yo también apelaría a la sensibilidad de la comunidad. Si yo veo que enfrente de mí hay una persona que vive sola, bueno, lo mínimo que puedo hacer es también ir construyendo esos lazos de confianza. A mí me parece importante. Sobre todo eso, tener la confianza de poder saludar al vecino igual y el día que no lo saludas dice, ¿qué pasó vecino? Buenos días, ¿cómo ha estado? Entonces empiezas ya a acostumbrar al entorno a que existe esa comunicación y un buenos días pues, que se agradece siempre. Veíamos la situación de que nos planteaban los riesgos que se corren. En cualquier tipo de situación que nos enfrentemos. Hablamos del atlas de riesgo, hablamos de los sismos, cómo nos podemos preparar también nosotros como ciudadanos, no sé, tener un kit de emergencia, aprender primeros auxilios, para saber qué hacer en una situación en la que nos sorprende. Imagínate, estás solo en tu casa y te empiezas a sentir mal, o te comes algo y te estás ahogando, y no hay nadie en ese momento. ¿Qué haces? Sí, una cuestión muy difícil. Pues yo creo que efectivamente todo el mundo tiene que hacer los simulacros y planear, ¿no? Planear qué hacer en caso de una emergencia. Siempre tener, bueno, los que tengan teléfonos celulares, porque evidentemente en todo el mundo los tiene, tener siempre los botones de emergencia activados. Los que tengan, ahora se puede compartir tu localización con ciertas personas, ¿no? Sí. Si vas a tomar transporte público, pues te conectas con tu hermana, con una amiga, avisándole que lo vas tomando, que vas bajando, si vas a llegar tarde a tu casa, pero efectivamente, pues esos son los riesgos que se corren en todos los hogares, pero principalmente pues es más vulnerable la persona que vive sola, ¿no? Y yo creo que es muy importante esto de establecer los lazos con los vecinos, con las vecinas, pero al mismo tiempo tenemos que preocuparnos de algo que es una realidad en este país, que es la violencia, sobre todo contra las mujeres, ¿no? Yo tengo una amiga demógrafa, colega demógrafa, que cuando llega el censo de población, miente, lo cual para un demógrafo es así como un pecado muy grave, pero miente porque le da miedo decir que vive sola, no se siente segura diciendo que vive sola, entonces inventa una pareja, inventa unos hijos, y esa es la realidad en nuestro país acerca de las mujeres a todas las edades, desde las más jóvenes hasta las más adultas mayores, de que nos sentimos vulnerables en este país, ¿no? Entonces la violencia contra las mujeres no solo ocurre, obviamente ocurre en el ámbito de las familias, lo cual pues alguien que se separa, se divorcia de una pareja por cuestiones de violencia, pues más vale solo que mal acompañado. Ahora, no todo el mundo puede ir a establecer un hogar unipersonal. Como decíamos desde el principio, es una población sesgada que tiene los medios para poder, en algunas situaciones tiene los medios para poder establecerse sola. Otras personas recurren a conformar hogares extensos, que no es el tema de hoy, pero el tipo de hogares que más ha aumentado en nuestro país es el de los hogares extensos, no necesariamente el de unipersonales. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Pero bueno, insisto que es como, hay que saber balancear entre cómo como mujeres nos podemos sentir seguras versus voy a saludar a todos mis vecinos y viene el señor del gas a medir las cuestiones del gas y le inventas que no vive sola porque te da miedo. Esa es la realidad de nuestro país y bueno, necesitamos empatía unos con los otros, pero también necesitamos mucha empatía y mucho cuidado de mujeres a mujeres, ¿no? Yo diría, y de hombres a mujeres, pero vamos, creo que ese es un tema súper importante y una de las razones por las cuales en muchas sociedades, subsociedades mexicanas no se acepta que las mujeres vivan solas, ¿no? Porque sabemos que son más vulnerables hacia la violencia, ¿no? Sí, tienen más riesgo. De los estereotipos que también persisten ahí. Sí, establecer nuestras redes de apoyo. Creo que lo que nos han dicho es muy importante, tomar precauciones, saber en quién sí confiar y en quién no confiar. Y como bien dices, eso se establece con el tiempo. Aprendemos a conocer el entorno, a saber a quién le podemos dejar las llaves de nuestro departamento,
a quién le podemos llamar en caso de que nos sintamos mal y sabemos que esa persona va a recurrir a nuestro familiar o ella misma nos va a asistir. Y porque sí es una realidad, o sea, vivir solo no nada más es tomar la decisión de ya me voy porque si puedo y tengo los medios, sino prever estas situaciones de riesgo que pueden ser inesperadas y cuando se presentan siempre necesitamos de la ayuda de los demás. Roseli, ¿qué dicen en redes? Tenemos ya varias por acá. Jan Basal. Yo vivo sola desde hace varios años. Soy una mujer trans que transicionó a edad adulta y pues, se alejó de su familia. Entonces nos dice que a veces le gusta estar solo, pero a veces es triste pasar cumpleaños, navidades o año nuevo en soledad. Odette también nos cuenta que ha sido maestra varios años. En una ocasión un alumno reprobó un examen y al preguntarle el por qué me confesó que no pudo estudiar porque se sentía mal. Era de Sonora, vivía solo y extrañaba mucho a su familia. Desconozco qué haría finalmente, pero para un estudiante migrante puede ser una presión emocional muy fuerte que no imaginamos por el deseo de superación. Un poco los casos de por qué la gente se mueve. Ana Laura, ¿qué hacer cuando los vecinos son también adultos mayores y fallecen? Cuando cada vez van quedando menos personas con quienes compartir. Y nos cuenta también justo de la solidaridad en un ambiente en el que se promueve el temor hacia los demás, donde las solidaridades van desapareciendo, cuando es la individualidad la que se ha impulsado. ¿Cómo favorecer la formación de comunidades de apoyo? No sé si puedan decirle algo a Ana Laura, que insiste bastante en los comentarios. Bueno, yo ahí regresaría a la distinción inicial que hicimos, ¿no? Los que eligen y los que les toca por circunstancias. Los que eligen podrán elegir regresar a la familia. Mi preocupación es más en torno a los que, por ciertas circunstancias, pienso en el comentario de la persona que hizo su transición y que de repente abandonó la familia. Bueno, yo lo que le diría a esa persona es, en esas situaciones donde te sientas muy mal, pues inclusive puedes llamar a un número telefónico de ayuda. Esas cosas pueden ayudarle a salvar una vida. Hay ciudades, a lo mejor aquí la compañera nos podrá ampliar, pero hay ciudades donde, por ejemplo, yo tengo muy presente el caso de Cancún, donde es una ciudad que vive literalmente del turismo, pero además es una ciudad que vive de migración, es decir, la mayor parte de las personas que trabajan ahí, pues son personas migrantes. Cae la temporada alta, hay escasez de trabajo y las personas que migraron y que están ahí solas, pues entran en situaciones de crisis. Bueno, en esos casos que debe de haber, muchos en el país, lo importante es tener presente que llega un momento en que uno no puede solo. Y cuando uno sienta que uno no puede solo, la ayuda está desde una llamada telefónica, aunque sea un familiar que nunca he visto y que me cae gordo, ¿no?, hasta una llamada a un centro o una institución pública. Eso me parece que es muy importante porque de repente orillamos a las personas a asumir que si tomaron esa decisión, pues tienen que ellos que resolver su problema y eso no ocurre así. Así no debe ser. Andrés Castuera, ¿cómo estás? Buenos días, háblanos de teatro, arriba el telón. Hola, ¿qué tal? Lupita, Roseli, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza. La obra de la que les voy a hablar hoy tiene por nombre Cenizas. Hemos escuchado muchas veces esa frase de que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero ¿qué hay de esas relaciones donde solo hay cenizas y por más que nos empeñemos no habrá fuego? ¿Por qué? Porque hay muchas formas de amar. También esto suena cliché, suena una frase popular, pero en realidad, ¿qué tanto nos hemos acercado a esas otras formas de amar? Personas que se relacionan de otra forma, que no necesariamente tiene que ver con la pasión o con el sexo, como lo conocemos. Un tema delicado del que mucho no se habla, la sexualidad. Estas personas que tienen otras formas de relacionarse y que difícilmente las entendemos, sobre todo cuando entran en un contexto donde queremos ser correspondidos como nos han enseñado. Esta es la historia de Tania y de Katia, que se aman plenamente, pero no se aman de la misma forma y eso les hace llevar sus emociones y sus pasiones hacia las últimas consecuencias. ¿Qué tanto nos cuesta entender o respetar que hay otras formas de amar que no necesariamente es la que hemos aprendido? Les voy a dejar estas imágenes de Cenizas y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta entrañable historia. Tania, tú eres mi mejor amiga, ¿sí? Y un día vas a conocer a alguien y vas a hacer tu vida con esa persona, van a compartir todo y te vas a ir.
llevamos una vida juntas. ¿Cuál es el problema? El debut de despedida lleva 1 año y básicamente es que las obras que se presentan pues solo tienen una función y no se vuelven a repetir jamás. Ha sido complicado, al principio había como mucha respuesta del público porque se hacía virtual, de streaming y también presencial. Entonces llevar 2 formatos, pues tuvimos que aprender a hacerlo y también el público, ¿no? A aceptarlo, a querer abrirse a esto. Y conforme ha pasado el tiempo, pues la baja del público virtual ha sido muy fuerte, entonces decidimos como concentrarnos ahorita en Cenizas en lo presencial. Quiero ver en tus ojos que estás arrepentida. Entonces, ábreme la puerta. Pero no entiendes la parte más importante. Solo entiendes lo que te conviene. Entiendo lo que hay que entender. Fue el beso de la mujer que he amado siempre. El beso que he estado esperando toda mi vida. No fue solo un beso. Cenizas es una historia de amor, pero vista desde todas sus facetas. No lo que una persona entiende por amor, o sea, lo que muchas personas podrían entender por amor, porque, pues bueno, ahí dice, ¿no? Amor es amor. Van a ver una historia muy bonita que tiene un poco de divertido, un poco de romántico, muchísima melancolía, pues creo que el amor tiene mucha melancolía también. Y creo que es una historia que todos pueden disfrutar y deberían ver, porque no es como lo clásico de una pareja, te quiero, no te quiero, o sea, es una cosa diferente. Bueno, por lo menos yo no había visto algo así parecido. Lo hice para que te dieras cuenta antes de casarte. Si él no te decía nada, tenlo por seguro que yo lo iba a hacer. Sé que tienes motivos para no creerme. Muchos, demasiados motivos. Sí, lo sé, pero por eso nunca estuve de acuerdo con que te casaras con él. Cenizas es una historia llena de pasión, de enredos, de risas también, pero también de mucha tristeza. Creo que es una historia bastante conflictiva y pasional entre 2 amigas que se descubren durante 3 días. Entonces no la amabas. Era una linda persona. Pero yo solo puedo amar a alguien. Me gustaría que después de ver Cenizas, la gente viera el amor de otra manera. O sea, yo creo que lo más bonito que puede tener el ser humano al final es amar. Y muchas veces como que ya nos enfocamos en sexualidad, en otras cosas y perdemos ese foco. ¿Se quiere casar conmigo, señorita Katy? Pues ahí, Cenizas, y como ya escucharon, es debut, es parte de este proyecto, debut y despedida. Es la 5ª entrega de este proyecto, donde cada 3 o 4 meses se escribe una nueva obra y se presenta por única ocasión. Así que quienes se atrevan a ir a verla este sábado a las 6 de la tarde en el foro Mitzfeurin y ahí en Galerías Plaza de las Estrellas, presenciarán por única ocasión esta historia, Cenizas. Y aquí nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Una historia divertida, romántica y melancólica y además dirigida por Andrés Castuera. Felicidades, Andrés. Te veíamos el orgullo en los ojos de ver a estas 2 chicas que seguramente también pues muy contentas de recibir tu asesoría y tu profesionalismo en el escenario. Abrazo, Andrés. Muchas gracias. Felicidades por única vez, así que no se la pierdan. Y seguimos con nuestro tema, vivir solo y no morir en el intento. Estamos tratando de orientar sobre todo a las personas para que conozcan su entorno y que tomar esta decisión, ya sea como dice Fer, por voluntad u obligados, reconozcamos qué terreno vamos a pisar. Hemos hablado mucho de la comunicación y de las redes de apoyo con la comunidad, con el entorno, no desconectarnos de nuestros familiares. Pero ahora una persona de que nos habló Roseli decía, me siento bien viviendo solo, pero lo complicado es cuando caigo enfermo y estoy solo. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a las personas que viven solas y que pues a veces no prevemos estas situaciones de riesgo de una enfermedad, de un accidente, como lo hemos comentado? ¿Qué es lo que deberían de saber
las personas que están en nuestro entorno acerca de nosotros, nuestros vecinos o aquella persona a la que le estamos depositando nuestra confianza para en caso de una situación de emergencia? ¿Qué es importante que sepan ellos acerca de nosotros? Pues podría ser lo básico, ¿no? O sea, quizá nuestro tipo de sangre. O sea, en caso de que me pase algo, mira, soy alérgico a tal cosa, mi tipo de sangre es esta. Sí. Pero, por ejemplo, justo con la pandemia COVID nos enfrentamos a que, es más, teníamos que atravesar la enfermedad solas y solos. Sí. O sea, no podía haber alguien ahí para no correr el riesgo del contagio y demás. O sea, justo por eso fue tan difícil, ¿no? La soledad, de no podernos quizá despedir de algún familiar y demás. Entonces, creo que hay que fortalecer la comunicación, tener claros nuestras necesidades, lo que necesitamos del otro. Mira, si me llega a suceder esto, hay que hacer esto y esto. Es más, ¿cuántos hemos pensado, por ejemplo, en nuestro testamento? Si nos llega a pasar algo, eso es prever también, ¿no? ¿Qué esperamos del otro? Entonces hay que tener cosas básicas, ¿no? Así como nuestro botiquín, yo creo que es importante que alguien sepa qué va a hacer con si me enfermo, a qué hospital tengo que ir, a qué soy alérgica, qué van a hacer con mis órganos en caso de que me pase algo, en fin, ¿no? Suena fuerte porque de repente no queremos pensar en estas cosas, pero también es importante hablarlas, ¿no? Sí, lo que nos decía nuestro plan de emergencia, los simulacros, nuestro kit de supervivencia. Fer, lo que también te piden a ti, que convives con muchos jóvenes, con estudiantes, es esa recomendación que les harías a los jóvenes que han tomado la decisión o se han visto obligados a vivir solos. ¿Qué les dices a ellos? Pues yo les diría a los que tomaron la decisión que ninguna decisión es para siempre y que cuando sientan la necesidad de reincorporarse a una vida familiar, sin ningún problema lo pueden hacer, porque muchas veces la presión de los amigos los lleva a no tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Y a los que lo han tenido que hacer por que las circunstancias los tuvieron que llevar a esa situación, por X circunstancia, yo les diría lo mismo que les estamos diciendo a los adultos. Ningún individuo, aunque lleve una vida en soledad en una vivienda, pues puede sobrevivir en esa condición. Y entonces le diría lo mismo que le estamos diciendo a los adultos, ¿no? Es importante la construcción de redes, es importante los vínculos de confianza y de solidaridad. Y algo que me parece muy importante cuando hablamos de las redes, hay por ahí algún autor que hace una distinción entre los vínculos fuertes y los vínculos débiles. Los vínculos fuertes serían aquellos más cercanos, mi familia, ¿no? Son mis vínculos fuertes. Y los vínculos débiles son aquellos que, aunque yo no convivo cotidianamente, sé que cuando les echo una llamada, si les digo tráeme 1 kilo de jamón porque no puedo salir, me van a traer 1 kilo de jamón. Entonces a mí me parece que en ambos casos, en cualquier edad, es importante saber que muchas veces esos vínculos que podríamos llamar débiles, que son esas personas con las que quizás no convivo mucho, pero que tengo su teléfono. Exacto. Cuando ocurren estas situaciones como las que nos preguntaban de si caigo enfermo, bueno, pues no duden en llamarlo, ¿no? Evidentemente esos vínculos fuertes tienen una cierta cantidad de confianza, ¿no? Es decir, yo sé a quién sí le puedo llamar, ¿no? De repente no sabré cómo explicarlo, pero uno sabe a quién le puede llamar cuando uno está enfermo y no puedo salir y me tienen que traer la pastilla, ¿no? Uno lo sabe, uno lo siente. Entonces, esas partes me parece que son importantes, ¿no? Muy bien, gracias, Fernando. Julieta, ¿cómo le hacemos para vivir solos y no morir en el intento? Tener mascotas. El próximo mes se va a celebrar el Día Internacional del Perro y hay una encuesta en INEGI, la enviaré, que pregunta a los hogares si cohabitan con mascotas. Y aproximadamente 70% de los hogares en México tienen al menos una mascota. 70%. 70%. Los hogares unipersonales es un porcentaje menor, es un 44%. Pero bueno, 44% bastante decente. Y yo me acuerdo de la cápsula de Rocío donde acariciaba mucho a su perro. Y bueno, pues ese es un hogar unipersonal, pero es una familia interespecie. Entonces también las mascotas no son para todo el mundo, son una gran responsabilidad, pero para todos aquellos que sientan que pueden hacerlo, pues en este país hay miles de animales desamparados que uno puede acoger y crear familias interespecie. Interespecie, me encantó. Gracias a todos, gracias en casa, Roseli. Sí, Lupita, nada más recordarles mañana el costo de la vida en pareja y la próxima semana qué aprendimos de esta pandemia. Bueno, esperemos que hayan aprendido ahora cómo vivir solos y no morir en el intento. Gracias, sigan en el 11. Gracias.